Vamos a conversar en los próximos minutos con el secretario general de AEBU y secretario de Relaciones Internacionales del PIT-CNT, Fernando Gambera, en esta jornada de paro general. ¿Cómo te va, Fernando? Bienvenido. Buen día. Gracias por darnos la oportunidad de estar por acá. Bueno, un placer tenerte. Antes de venir al Observador TV, paseaste por Montevideo mirando, a ver, o tratando de evaluar cómo viene el acatamiento. ¿Qué sensación tenés? No, lo hice yo y lo están haciendo otros compañeros también del secretariado. No nos hemos encontrado porque ahora vamos todos para el PIT-CNT, pero por teléfono hemos tenido más o menos la misma impresión los 2 o 3 con que me he comunicado. El acatamiento es muy grande, el paro es grande, hay una ausencia de actividad fuerte, no hay movimiento en la calle. Los pocos comercios que vi abiertos en el centro y en las zonas cercanas al centro no tienen clientela, está más bien quieto. Y bueno, es un marco de acatamiento que es el que nosotros preveíamos, ¿no? Bien, y también en los últimos días algunas autoridades del PIT-CNT pronosticaban, o más que pronosticar, anhelaban un altísimo acatamiento que duplicara el número de afiliados que tiene el PIT-CNT, o sea, llegar a 900.000 personas que adhieran a la medida de lucha. Ahora, ¿cómo hacen para calcularlo eso después? Y de alguna manera es en estas vueltas y recorridas en donde... Pero es muy artesanal todo, o sea, no sí, hay forma de calcularlo. No, es en función de lo que uno va recibiendo de la gente. Naturalmente que esa cuenta o esa estimación surge de la matrícula de afiliación que tiene el PIT-CNT, que es 400.000, 450.000. Estos ejecutan el paro efectivamente porque son trabajadores organizados en sus sindicatos, integrados al PIT-CNT, que de alguna manera cumplen y acatan y lo que ellos mismos resolvieron porque es parte de la organización. Esa es la base segura que no va a trabajar. Esa es una base segura y una base medible, además porque cada sindicato sabe el nivel de acatamiento que tuvo y eso lo puede rendir cuentas después. Pero a su vez, como nuestro planteo fue que no es solo porque cambiando las pautas salariales este es un problema nada más que de los trabajadores, sino que eso tiene una influencia sobre el funcionamiento del pequeño comerciante, del comerciante del barrio. Eso tiene una influencia sobre las políticas que puedan desarrollarse en cuanto al desarrollo de las cooperativas de vivienda y por eso Fugan adhiere. Sin lugar a duda, no ejecutan un paro los jubilados, pero que hay un nivel de adhesión de los jubilados a esta medida. Claro, ellos no tienen que faltar a ningún trabajo, por ejemplo. Y no hay cómo medirlo tampoco, no. Pero sí no es menor que la organización mayor que los nuclea, que es la UNASPU, esté adhiriendo al paro y esté manifiestamente diciéndolo. Entonces, bueno, si uno va sumando todas esas expresiones, llega a entender de que hay un entorno a esos 450.000 que puede ser casi del doble, sumando jubilados, pequeños comerciantes, claro. Gente que de alguna manera, para decirlo en forma gráfica, adhiere a esa consigna de que si nos va bien a los trabajadores, le va bien al país y le va bien al pueblo. Ajá. Pero también hay otras dificultades a la hora de interpretar el paro, ¿no? Y es el motivo por el cual la gente no va a trabajar. Porque claro, ¿cómo sabés si una persona no fue porque adhiere a la medida de lucha o no fue porque no podía? ¿Porque no funcionaba su oficina o porque no consiguió ómnibus para ir a laburar? Sí, eso es... y capaz que esa persona quería ir a trabajar. Eso en cualquier paro es difícil de saber cuál es el porcentaje, pero bueno, de todas maneras me parece que lo que siempre se tiene que tomar en cuenta en una actividad de esta, yo creo que el que no adhiere y entiende legítimamente que no está de acuerdo con las razones para el paro, busca la forma y no sufre un descuento, aún estando en desacuerdo con el planteo del paro. O sea que no va a padecer las consecuencias de haber quedado como adhiriendo al paro porque no pueda llegar. Eso es más, hay empresas que buscan las maneras de facilitar a los trabajadores que lleguen. O sea que no las públicas. Las públicas no abren, claro. No, pero en general en las públicas hay un acatamiento muy fuerte de la gente y una adhesión.
Y además es uno de los lugares donde también tenés algunos problemas que vienen de antes en cuanto a la negociación colectiva. Es más, nosotros en la última conferencia de OIT, en nuestro discurso planteamos los retrasos que habían en la negociación colectiva en el sector público, en particular en esto del ambiente de las intendencias municipales, que la mayoría de las intendencias esgrimen la razón de la autonomía municipal para no cumplir con la ley de negociación colectiva y negociar con sus trabajadores. Entonces, ahí creo que hay un nivel de adhesión que es medible y que es claro, que hay un muy buen acatamiento. En términos generales sí es un poco más difícil de saber, pero creo que hay un mensaje claro. Y el mensaje es que en definitiva, me parece que el mensaje que está dando la población en general es que hay una alta valoración en general de la gente en cuanto a los avances que el país tuvo del 2005 para acá, pero que en este ambiente de dificultades que nadie niega, hay que conformar nuevas formas de vincularse, de dialogar, de buscar acercamiento de posiciones, de comprensión de las razones de una parte y de la otra para encontrar síntesis y no ponerse en una posición irreductible de un lado ni del otro. ¿Por qué no se pudo evitar este paro general, Fernando? Es casi por lo último que estaba diciendo. Yo creo que un movimiento sindical que en sus discursos y desde las tribunas hasta del otro 1 de mayo anterior está diciendo somos conscientes de las dificultades que el país tiene, somos conscientes, además seríamos necios si no viéramos los números, hemos sido claros en cuanto a tener en cuenta lo que fue la caída del crecimiento, las diferencias que hay entre estos años y los años que hubieron previos al 2008 y inmediatos al 2008. Y eso no lo niega nadie. Ahora, al mismo tiempo, es un movimiento sindical que dice, valorando todo lo que avanzamos, justamente por valorarlo, queremos conservarlo y nos ponemos en pie de lucha para que no haya retroceso. Y porque además habrá una situación de desaceleración, pero no es una situación tan crítica como para decir los trabajadores tienen que dejar por el camino parte de su ingreso. Entonces, lo único que el planteo central que hay y que no pudo cambiarse y por eso no se pudo evitar el paro, queremos empatar, para decirlo en términos futbolísticos. Entonces, ¿cómo es que no vamos a poder empatar si ni siquiera nos sentamos a evaluar si hay formas de salvar esa situación y quedamos desde un lado de la mesa diciendo ya comprobamos que hay pérdida de salario real en algunos sectores de la actividad y del otro lado, del parte del gobierno, diciendo por ahora no lo hemos constatado y hasta que no lo constatemos no lo vamos a tener en cuenta. Sentémonos a trabajar y en un ambiente de trabajo mostremos las formas de cálculos de uno y de otro y lleguemos a una síntesis de si hay o no hay y no nos quedemos diciendo palabra contra palabra, porque eso es lo que lleva a un paro general. Y en ese punto, ¿el diálogo con el gobierno viene tan mal? Viene, sí, en una situación de estancamiento en la que creo que a todas luces, y es visible por la gente, no hay ámbitos que den un resultado en ese sentido. Incluso porque seguimos manteniendo situaciones en algunas actividades incluso complicadas. En el Uruguay sigue habiendo empresas que le dicen a sus trabajadores si mañana haces el paro, perdés el presentismo, cosa que es ilegal, pero sin embargo presionan. Entonces, si nos pasa que anuncios por televisión de parte del gobierno a los 5 minutos en el mismo medio de prensa o en el mismo momento las cámaras empresariales están aplaudiendo y saludando y nosotros quedamos mirando la televisión, evidentemente son las cosas que van martillando que una expresión de los trabajadores va a haber, y es lo que llegamos. Como vos decías recién, uno de los principales reclamos en la plataforma reivindicativa de este paro hoy es que el gobierno cambie las pautas salariales. Y hay un reciente informe del Instituto Cuesta Duarte
que demuestra que ya hay pérdida del salario real en varios sectores. ¿Cuáles son los sectores que más preocupan a la central? En general todos, porque sería sano que podamos mantener los niveles de ingreso, pero no solo por esos trabajadores, por los trabajadores en general, sino porque se mantenga cierta dinámica en la economía, que por lo menos el mercado interno siga teniendo esa dinámica. ¿Y en cuáles ya constataron pérdida del salario? De acuerdo a ese informe de Cuesta Duarte, hay alguna pérdida en sector metalmecánico, hay alguna pérdida en salud, alguna pérdida en educación. Y si se sigue estudiando, el problema es cuando se firmaron acuerdos en esa rama de actividad, los acuerdos eran buenos. El problema fue que las previsiones de inflación y demás no se cumplieron después como estaba previsto. Y si a la misma vez esas pautas prevén un correctivo a un periodo tan largo como de 2 años, el escalón en el que, porque a los 2 años se corrige y se recupera, pero el escalón en el que viene cayendo el salario es muy largo. Y claro, esto es tan sencillo como eso. Durante todo ese tiempo, 24 meses, el trabajador y su familia tiene que ir compensando la pérdida que va teniendo. La única manera que conozco es decir, no compro esto, o no gasto en esto, o me retraigo en determinados gastos, ¿no? Y esto es así. También se conoció un informe de la Universidad Católica del Uruguay que va en ese sentido, ¿no? Y que afirma que con los lineamientos del gobierno habrá pérdida del poder adquisitivo. También, o sea, presentan números en este informe. Y claro, ahora la pregunta para el Ejecutivo sería, con ese y con el del Instituto Cuesta Duarte, ¿habrá margen de cambio a esta altura o ya no? ¿Qué esperan ustedes? Siempre esperamos que hayan ámbitos de negociación y trabajo como para llegar a ese acuerdo. ¿Qué creen que va a pasar? Yo creo que con esta muestra de lo que es el paro hoy y algunos de estos informes, bueno, por lo menos deberían ponerse en funcionamiento ámbitos que el país se ha sabido dar y que tienen alta valoración incluso a nivel de la OIT y demás, que por ejemplo el Consejo Superior de Salario. Sería sano que se dé una discusión razonable y con documentación y puntos de vista arriba de la mesa, incluso de las tres partes, ¿no? No solo el gobierno actualizando sus pautas, sino también las cámaras haciendo el esfuerzo correspondiente y los trabajadores poniendo nuestras razones y nuestras preocupaciones sobre la mesa. Porque no es que no estemos preocupados en alguna rama de actividad también por el desempleo. No nos parece una forma sana de discutir por contraponer sueldo contra trabajo, como si nosotros no fuéramos conscientes de los problemas de empleo que hay en algunas ramas. Ahora, eso se discute sanamente si se pone documentación sobre la mesa y no sería la primera vez. O sea, los trabajadores venimos acostumbrados y hemos aprendido a evaluar las situaciones y sobran ejemplos en épocas muy críticas del país, en el 2002, de sindicatos varios que accedieron a bajar sueldo para salvar el trabajo de todos. Ahora, la pregunta es, ¿estamos en esa situación? ¿El gobierno dice que estamos en una situación así? Espero que no, porque la verdad es que no estamos en una situación así. El presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Pereira, dijo acá en el Observador TV que ya estamos en una situación de ese tipo y aparte él expresó que a veces es preferible no ganar salario real y quedarme donde estoy a perder el trabajo, y dijo que hoy hay 35.000 puestos menos de trabajo por este tema. Claro, pero es por lo menos temeraria la afirmación de que estamos al borde de algo parecido, porque claro, yo esa táctica ya la conozco, ¿no? Todos la conocemos, y es poner como es casi terrorismo, ¿no? Es decir, estamos en la peor de las situaciones, porque de alguna manera eso justifica posiciones restrictivas que después van a tener. Esa no es la forma sana de discutir. La forma sana de discutir es poner la documentación sobre la mesa y ver cuál es la situación real de cada rama. En definitiva, me parece que si bien es su rol y tiene todo el derecho el gobierno de pautar, aunque ya no son como antes pautas, sino que son lineamientos, pero de enmarcar la negociación colectiva de acuerdo a metas macroeconómicas y demás, está muy bien, ese es el rol del gobierno, pero al mismo tiempo tiene que equilibrar
y dejar que fluya la negociación colectiva.